Gloria a Dios. Dios nos sigue, amados hermanos. Amén. La palabra de Dios dice, no, nosotros no le amamos a Él nos amó a nosotros. No, usted no lo siguió a Él lo siguió a usted y a mí. Y usted no lo encontró, Él lo encontró a usted. Eso es algo que tenemos siempre, amados hermanos, que tenerlo en cuenta. Y es la gran diferencia entre religión y cristiandad. ¿Qué es la religión? Yo hago este rito, yo hago estas cosas, yo hago esta, entre comillas, ceremonia para tratar de alcanzar a Dios. Esa es religión y nunca va a poder alcanzarlo. La fe cristiana o el cristianismo es Dios extendiendo su mano y Él nos alcanza de todas maneras. Esa es la gran diferencia, hermano. No vaya usted a estar convirtiendo el evangelio en otra religión, ¿no? Uy, yo hago todo esto para tratar de alcanzar a Dios, porque Dios lo alcanzó a usted a través de Jesús. Y usted ahora vive para agradarle al Señor. Amados hermanos, yo le doy una recomendación, aunque Dios le dé un mandato. Cuando se alabe y se adore al Señor, usted también hágalo. Métase a alabar y adorar a Dios, porque si usted no hace eso, bien difícil que la palabra de Dios toque su corazón. Si usted va a la Biblia, el Salmo 95, entre otras partes de la palabra, dice que después de alabarle y adorarle, Dios va a tocar nuestro corazón con su palabra y que no endurezcamos el corazón. Métase a alabar a Dios, cántele, hermano. No lo haga porque usted lo siente, hágalo porque usted tiene convicción de que Dios es real. Amén. Hay iglesias que dicen siente, siente, siente. Yo no diría siente, yo diría hazlo nomás. Porque la palabra de Dios es verdad, se sienta o no se sienta. Amén. Usted va a trabajar aunque no sienta ir, ¿no? Yo sé que alguna vez le ha pasado que no tiene ganas de ir a trabajar. A no ser que usted sea un irresponsable, pero usted sin ganas, usted se levanta y va porque es su deber. Y porque de allí come. Y porque de allí se sustenta. Y si tiene familia, de allí sustenta a su familia. ¿Cuánto más el Señor, hermano? No diga hoy no tuve ganas. Hay gente que no va al culto porque no tiene ganas, dice. Imagínese que Dios diga hoy no tengo ganas de cuidarte. Usted se va a pro y lo revienta un carro. Yo le estoy seguro. O lo agarran 5 zambos de ahí y lo hacen leña. Imagínese que Dios diga, no, hoy no tengo ganas de cuidarte. Hoy no tengo ganas de proveerte. No, yo trabajo, Dios le quita el trabajo. No, no tengo ganas de que sigas en ese trabajo. Pero, amado hermano, se le alaba y se le adora a Dios porque es nuestra convicción. Amén. Y va a haber momentos en que va a sentir, sí, pero yo le advierto que va a haber momentos en que no va a sentir. Y a pesar de no sentir, alábele y adórele porque Él es real. Amén. Él lo ha salvado, lo ha sanado, lo ha santificado. Y quiero decirle algo, hermano. Hay muchas personas que vienen a la iglesia y que dicen, sí es bonito, cantan bonito, hablan bonito, pero si usted viene por eso, hermano, usted se va al infierno y en el infierno le va a contar a Satanás que estaba bonita la iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que usted sea salvo y tenga vida nueva. Amén. Y para ello usted no debe solo venir a esta iglesia ni a ninguna iglesia evangélica. Ese es fruto de haberle conocido a Él. Yo quiero en un minuto decirle todo el mensaje de Dios y el Señor pone esto en mi corazón. La Biblia, hermanos, es tan grande, ¿verdad? Usted dice, hoy pero leerla toda. Claro que hay que leerla. Pero todo este libro tiene un mensaje elemental que yo lo divido en 4 y que se lo quiero repetir o a usted decírselo tal vez. Primero, este libro le dice que Dios lo ama y quiere regalarle la salvación eterna. Dios quiere darle eso, amén. Usted va a Juan, usted va a toda la Biblia y le va a decir que Dios lo ama. Y como lo ama, Él no quiere que usted vaya al infierno ni que usted tenga una vida miserable. Él, porque lo ama, quiere que usted vaya a su reino, ya que en la tierra tenga una vida abundante. Eso lo dice Dios. Dice, con amor eterno te he amado. Amén. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque Dios no quiere que ninguno se condene. Ese es el amor de Dios. Y usted dirá, bueno, entonces ya pues excelente, soy salvo. No, porque lo segundo que enseña la Biblia es que usted tiene un problema que impide que Dios lo salve y le dé vida abundante, y ese problema es el pecado. El libro de Romanos dice, por cuanto Abimael nomás pecó, ¿no? Los violadores nomás pecaron. No, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo estábamos condenados, o de repente usted todavía lo está. Y ese es el segundo mensaje, una mala noticia que nos da la palabra de Dios. Todos estamos condenados. Tercera enseñanza, usted diga, bueno, entonces ya me fundí, pues vivo acá lo mejor que pueda porque me voy a condenar. El tercer mensaje es que Dios ha dado la solución a la condenación.
Y esa solución no es la religión, se llama Jesús. Amén. Y ese Jesús vino a la tierra, ¿sabe para qué? Porque hay muchos que piensan, hace 2 semanas atrás celebrábamos Semana Santa, creo que una semana, y mucha gente vio las películas y algunos lloriquearon, y algunos lo vieron históricamente, y algunos hasta no sé qué tonteras hacen por ahí, pero ¿sabe para qué vino Jesús? Jesús vino con el propósito de sufrir y morir pagando el precio por el pecado mío y suyo. Y al resucitar, demostrar que canceló el precio del pecado, y como Él lo canceló, Él tiene la factura del pago para que usted entre al reino. Cuarta enseñanza: si usted recibe el regalo de Cristo, usted es salvo. ¿Qué, pastor? Así de simple. No tengo que cargar una cruz en el cerro como hace cierto loco por ahí. Señor, ¿para qué, pastor? Yo no tengo que hacer penitencia, sacrificios. No. Que yo no tengo que portarme bien por agradecimiento, pero no para lograr la salvación. Cristo la canceló en la cruz del Calvario. ¿Y qué hago, pastor? Entonces usted tiene que creer en Jesús como el que pagó el precio y como el Salvador. Es lo único que usted tiene que hacer. Si usted le dice a Jesús: yo creo que tú cancelaste el precio de mis pecados y te recibo para que gobiernes mi existencia, de corazón, usted es salvo. Amén. Y después, ¿qué hago, pastor? Va a tener que hacer mucho. Dios tiene muchos planes, pero tiene que empezar por 4 cositas pequeñas. Primero, tiene que orar siempre. Abrirle su corazón a Dios. Contarle cómo está. No le mienta, porque a Él no le puede mentir. Ay, Señor, aleluya, gloria, amén. Cuando usted quiere decirle: ¿sabes qué? Me siento hasta el queso. Dígale que se siente hasta el queso. Con todo su corazón. 2. Lea la palabra cada día. La misma Biblia dice escudriñar las Escrituras, ¿no? Y la Biblia dice: leas en este libro todos los días de tu vida. ¿Sabe a quién le dijo eso? A un rey. Y acá tengo a gente en las áreas de Chillón que porque trabajan en la empresa de velas no tienen tiempo. Qué payasos, hermano. Un presidente, un rey fue mandado a leer la palabra. No, yo trabajo mucho, dice. Pero ¿sabe qué? Tiene que leerla. Tercero, tiene que congregar. La Biblia dice: no dejando de congregarse. Amén. Si quieren esta, si quieren otra iglesia, pero usted tiene que congregar. La Biblia se lo dice. Y no solamente es un mandato, es un gozo. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. ¿Cuántos se alegran, hermano? ¿Amén? O usted está en la cama y: oye, mi amor, ya tenemos que ir. Ay, qué espeso. Bueno, vamos, pues. Porque si no, no nos dan la carta para exonerar a nuestro hijo. No, porque si no, la ley de libertad religiosa no va a ser para nosotros. Pero usted no lo haga por eso, hágalo por gozo, con regocijo de estar en la casa del Señor. Amén. Y cuarto, comience a hablarle a otros de Jesús. El Señor le dijo a Timoteo a través de Pablo: predica la palabra. Hable de Jesús a las demás personas. Pastor, ¿y qué pasa si yo no he hablado el mensaje de salvación? No solo el de salvación, hable a la gente todo conforme a la palabra del Señor. Amén. Usted hace esas 4 cosas, Dios va a encaminar su vida y después le va a dar sorpresas que usted ni se imagina. Yo jamás pensé ser pastor de una iglesia. Jamás pensé ir a los pueblos. El día yo recibí una llamada desde el pueblo de Cedro y Chalán. Yo jamás pensé que me llamaran hermanos de ahí. Yo jamás pensé dedicarme a aconsejar, dedicarme a ministrar vida. Yo jamás pensé eso. Dios tenía un plan que a mí me sobrepasó. Pero empecé en 1993 orando, leyendo la Biblia, congregándome, hablando del Señor, y luego Dios hizo maravillas. Dios tenía preparado a la más bella mujer del mundo para mí. Dios tenía preparado las cosas más preciosas para mí y las tiene para usted. Amén. Si alguien que está aquí pensaba que venía a la iglesia, le daba algo de salvación, no le da ni 1%. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Óyele al Señor y dígale: yo creo en ti como mi Salvador y Señor, y ahora en adelante quiero vivir conforme a tu palabra. Él le regala la salvación, ¿sí? Ya la tiene. Entonces, ¿para qué me porto bien? Para cuidar esa salvación. Finalizo diciéndole: hay gente que me ha dicho: pastor, pero ¿cómo es? Porque la Biblia dice que Dios me regala la salvación, pero a la vez a mí me dicen que tengo que portarme bien. Te lo explico así, le dije: yo te regalo a ti una Biblia, nuevecita, ya te la regalé. Pero si tú la pierdes, la descuidas, ya no la vas a tener. Jesús te regaló la salvación. Depende de ti cuidarla a través de una conducta agradable delante de Él. Amén. Yo les invito a todos los que están aquí a que vengan a Jesús. Porque usted no va a subir al reino de Dios, o cuando muera va a decirle a Jesús: ¿sabes qué? Yo fui a ponerte bendición. Porque no le va a servir para nada. Usted le tiene que decir: yo vine a tu Hijo Jesucristo. Y que Jesús, que está a la diestra del Padre, diga: sí, Padre, Él es mío. Con eso usted entra. Amén. Pero si le dice: yo fui a ponerte bendición, el pastor de Hernán Guerra, que me importa, va a decir el Señor.
¿no? Hernán Guerra pensaba igual que tú. Hernán Guerra se le escapaban palabras que no debía. Hernán Guerra metía las 4 igual que tú. La única diferencia es que yo lo llamé, pero él no murió en la cruz por ti. Entonces, hermano, venga Jesús. No a Puerta, ni a Hernán, ni al apóstol Rechumín, ni a nadie, sino a Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Hermanos, la semana pasada terminamos de ver lo que tenía que ver, valga la redundancia, con las características de un pastor. Pero el tema que estamos tocando y que nos va a tomar todo abril todavía, no solamente es las características del pastor, sino el ministerio pastoral. Entonces, habiendo terminado de ver las características de un pastor y de un líder, ahora vamos a ver lo que hace un pastor o un líder. Veo con mucha tristeza y a veces con enojo de cómo los pastores de las iglesias y líderes están haciendo cosas que no les corresponden. He llegado al extremo de escuchar, hace 20 días quiero hablar con mi pastor en consejería, muy bien, ¿y qué pasa? Dice que no tiene tiempo. Y yo le digo, ¿qué? Tu pastor dice que no tiene tiempo, dile a tu pastor para qué miércoles es pastor. Mándale decir, dile que Hernán Guerra, pastor de tal lugar, con 22 años de experiencia y maestro en teología y ética, le manda a decir que para qué miércoles es pastor. Porque si un pastor no tiene tiempo 20 días para aconsejar a la grey, ¿en qué está metido ese pastor? Veo a pastores que más están en reuniones con el consistorio financiero de la iglesia que con la grey apacentándole. Veo a pastores, hermanos, que están organizando más festivales y campeonatos deportivos que organizando eventos para alimentar con la palabra del Señor. Y ya usted sabe, veo a pastores que venden alfajores en el parque universitario de 7 de la mañana a 7 de la noche, que llegan a la DEA de Chillón a las 9, se suben al púlpito y dan cualquier estupidez al pueblo porque están cansados de vender alfajores en el parque universitario hasta las 7 de la noche. Mi pregunta es, ¿para qué dicen que son pastores? Hermanos, la palabra de Dios nos dice bien clarito a los pastores cuál es nuestra función. Amén. Y yo quiero ver con ustedes a partir de hoy y el próximo y aún el siguiente domingo cuáles son las funciones de un pastor. Amén. Y para ver ese tema, amado hermano, quiero que me acompañen no solo a uno, sino a 2 versículos de la palabra del Señor. Y en base a esos 2 textos y otro más que le voy a citar, vamos a ver hoy, la próxima semana y la siguiente, cuáles son las funciones, los deberes que tiene un pastor de una congregación. Acompáñenme en oración. Padre Dios, danos tu palabra, Padre. Alimenta a todo pastor que esté en este lugar, a todo hermano con llamamiento, con liderazgo, a todos los que nos escuchan, Señor, por las redes sociales y también a todo tu pueblo, para que aprenda a distinguir y a seguir a un verdadero pastor, llamado, capacitado y usado por ti. En tus manos ponemos esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer 2 versículos o 2 textos de la palabra. Primero acompáñenme a Hechos 20:28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Y yo quiero, amado hermano, que todos permanezcan en silencio, sin distracción, atentos a la palabra, para que usted pueda entender las funciones auténticas del pastor, del líder de una iglesia. Hechos capítulo 20, versículo 28. Amén. Todos los que lo tienen, díganme amén. Amén. Dice la palabra, escucha atentamente. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. ¿Para qué? ¿Para mirar las finanzas de la iglesia? No. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Escúchenme. El apóstol Pablo estaba por irse de la ciudad de Efeso y llama a los líderes, acá se le llama ancianos, la palabra es episcopo, que se puede traducir pastor, líder, y llama para despedirse de ellos y con los que él estaba estrictamente con los líderes o pastores de la iglesia, no había ahí miembros. Y Pablo les dice, apacienten la iglesia del Señor. Miren lo que le dice Pablo, el Espíritu Santo los ha puesto para, y le da una sola palabra, apacentar la iglesia. No le dice los ha puesto para que vean las finanzas de la iglesia. No le dice los ha puesto para que organicen festivales deportivos de fulbito de vóley para tener contentos a los jóvenes peloteros de la iglesia.
Dice que nos ha llamado para apacentar la iglesia del Señor. Pero ¿quién nos ha puesto? Bien, lo puso un obispo, lo puso un apóstol en Costa Rica, lo puso el Espíritu Santo. Y para apacentar la iglesia que le pertenece a Él, no, la iglesia que Cristo ganó por su propia sangre. Amén. Vamos a otro texto, Primera de Pedro 5, y luego de leer ese texto vamos a ser mucho más específicos. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 en adelante. Primera de Pedro 5, versículos del 1 en adelante. Amén. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, por si acaso la palabra anciano ahí es episcopo, no es el cochito ahí jorobadito, no, puede tener 25 años y es un anciano, un pastor, un líder. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, dice el gran apóstol Pedro, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, y miren lo que demanda, apacentar la grey de Dios que esté entre ustedes, cuidando de ella. Pedro utiliza ya no una, sino dos palabras. Apacentar la iglesia del Señor, y luego dice, cuidando de ella. Pero miren lo que dice, yo anciano también con ellos. ¿Y por qué Pedro dice yo anciano también con ellos? Porque si él decía, apacienten la iglesia, y él no es un apacentador, le falta autoridad, no entiende. Hay muchos hermanos que dicen, si yo fuera el pastor, ¿sabes qué? Estate acá y estate con la gente a ver si lo haces, Ananazo. Porque es muy fácil que estires la jeta para hablar del pastor. Porque es muy fácil que estires tu trompa para hablar de los líderes de la iglesia. Pero párate en sus zapatos a ver cómo lo haces tú. Hay un hermano que dijo, no, yo ahí a ti, yo ahí a esa. Segunda delegación que le damos con mi esposo, una porquería. Ahí está. El apóstol Pedro habla, pero él dice, yo anciano también. Yo también lo vivo, yo también lo palpo, yo también me la chupo, yo también me la absorbo, a mí también me cae, a mí también me dan. Amén. Entonces él hablaba con autoridad. Apacienta la grey de Dios, cuidando de ella. El cuidando lo vamos a dejar para la siguiente semana. Y vamos a ver lo primero. Retrocedamos. En el primer texto, ¿qué dice el apóstol Pablo? ¿Para qué el Espíritu Santo puso pastores? Para apacentar la iglesia. ¿Y qué dice acá Pedro? Ustedes ancianos apacienten la iglesia. No es necesario ser teólogo o hermeneuta, exégeta. ¿Cuál es el primer deber de un pastor? Apacentar la iglesia del Señor. Esa es la palabra clave del ministerio o de la función pastoral. Apacentar a la iglesia. Y quiero hacer una aclaración. Se tiene que apacentar a la iglesia. Cuando me reuní con dos líderes cristianos políticos, me reuní, y gracias por haberme invitado a su oficina, ¿no, Isabel? Muy elegantes, por servirme mi gaseosita, por honrarme, ciego aquí, amén, gracias por eso. Pero cuando ellos me dijeron, como queriendo que yo sea tal vez algún candidato o algo así, yo les dije inmediatamente, yo soy pastor. No, pero tú puedes hacerte pastor no solamente de tu iglesia, sino aún de una nación. No se puede. Porque acá dice apacentar la nación, acá dice apacentar la iglesia. Usted no puede apacentar los que no son ovejas de Dios. Eso como aclaración. Ahora, pastor, si el mandamiento de Dios especial para el pastor es apacentar la iglesia, ¿qué es apacentar? Vamos a hacer una cosa. Primero vamos a ir al original griego. La palabra que utiliza el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, que se traduce a apacentar, también se podía traducir alimentar. Es una palabra griega que significa alimentar, pero el griego da la idea de llevar las ovejas a pastos frescos y pastos buenos para que se alimenten correctamente. Está tomando la figura, le repito. La palabra original griega se puede traducir alimentar, pero da la idea del pastor de ovejas que lleva sus ovejas a pastos frescos y buenos. ¿Y para qué lleva un pastor a las ovejas a pastos frescos y buenos? Para que coma adecuadamente. Entonces, ¿qué tiene que hacer el pastor si usted toma el original griego y la figura del pastor de ovejas? El pastor tiene que alimentar a la iglesia. ¿Y cuál es el alimento espiritual de la iglesia? La palabra de Dios. Entonces vamos sacando conclusiones sencillas y clarísimas. El pastor
tiene como principal y primer deber, obviamente, alimentar a la iglesia, impartirles la palabra, darles la palabra del Señor. ¿Pero me escuchó? La palabra. Estamos en un tiempo en que los pastores están que quieren alimentar de visiones, de profecías, de revelaciones, de sueñitos. Y la palabra de Dios cada vez está disminuyendo. La Biblia no dice apacienta, alimenta de visiones, de sueños y de revelaciones. Dice alimenta de la palabra. Jesús dijo claramente, hermanos, escudriñad las Escrituras. Jesús dijo, erráis porque ignoras las visiones y revelaciones. Erráis porque ignoras las Escrituras. ¿Qué le dijo a Timoteo? Anda y proclama las visiones, sueños, profecías y revelaciones. No, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Cuando Satanás tentó a Jesús, Jesús le dijo, mira que la visión dice, no, escrito está. ¿De qué tenemos que alimentar? De la palabra. Hay pastores que se están parando en el púlpito de iglesias, algunas de ellas inmensas. Hermano, ayer vi la visión. Y el arcángel Miguel bajaba con un lienzo dorado y me subía al lienzo y subía al reino, hermano. Y la iglesia, aleluya, gloria. Y luego bajé nuevamente con el lienzo, hermano, y ese lienzo se los pasaba a ustedes. ¿De qué les sirve? Emocionan a la gente, manipulan a la gente, sugestionan a la gente. Pero usted vaya a ver la vida que tiene esa gente afuera. El hijo cae en pecado de fornicación y le dan su cuarto y se lo adornan con florecitas más bonitas que las que hace la hermana Nancy. Y se lo adornan bien lindo. Hay más que mi hijito fornicar y él en fornicación a casa. ¿Por qué? Porque le enseñaron basura. Porque no le enseñaron la palabra que le dice saque el anatema de tu casa. Ah, no, pero hay que meterlo porque es mi hijito, pues. El pastor Guerra es malo, dice que a mi hijito no lo necesita. Porque no le enseñaron la palabra de Dios. El pastor tiene que impartir, y los líderes también, la palabra del Señor, amado hermano. ¿Es mala la visión, el sueño, la profecía? No necesariamente, puede ser verdadera, pero nunca por encima de la palabra del Señor. Tenemos iglesias que están siendo pastoreadas por profetas. Hermano, ¿en qué parte de la Biblia dice que un profeta puede alimentar al pueblo de Dios con la palabra, hermano? Un profeta no puede hacerlo. Un profeta da la palabra de revelación, pero ahí queda. Y hay gente que quiere pura profecía, ellos no quieren palabra. A mí me ha pasado, hermano. Pregúntenle a mi esposa, pastor, una palabra para mi vida, así medio que se medio serpiente, no sé qué. Te piden una palabra cuando acabo de predicar 1 hora. Me da ganas de decirle, disculpa si está durmiendo. Acabo de predicar 1 hora, he hablado de matrimonio, tú eres casado y salgo, pastor, deme una palabra. ¿Qué es lo que quieren, hermano? Quieren lisonjas. Quieren que les cuente cositas, hermano. Uy, pero si yo le dijera, hermano, el Señor me está diciendo. Yo veo en tu vida y veo en tu corazón un perro negro, pastor, y siga. Porque no sé qué babosadas quieren, hermano. ¿Usted cree que estoy haciéndole chiste? Isabel, llegué a la casa de un pastor y le dijo a su hijo, ¿qué ves en el cielo? ¿Qué ves en el cielo? Y el muchacho dice, yo veo luz, amén, amén, pero veo un perro negro que quiere atacar al cielo, amén, amén. Perros, luces, garbanzo, de todo, mira. Hermano, hemos acostumbrado a la gente a sugestiones baratas. Cuando lo que tiene que hacer un pastor, lo acabamos de ver, alimentar, impartir la palabra de Dios a su pueblo. ¿Se acuerda un requisito del pastor? Apto para enseñar. También tenemos pastores aptos para enseñar, pero no la palabra. Ahora tenemos pastores aptos para enseñar política. Están dando conferencias en todo el Perú, pero de pura política. Pastor, eso no es malo, sí, pero no es a lo que Dios llamó a un pastor. Si usted contrata a un profesor de matemática y viene a su hijo y le comienza a hablar de Mao Zedong, usted le va a decir, un momentito, yo lo contraté para que le enseñe a mi hijo operaciones, no para que se ponga a hablar de Mao Zedong. Otros están dando conferencias de motivación personal, magnetismo personal, personalidad magnética.
Amado hermano, yo no digo que eso sea necesariamente malo, aunque yo he llevado esos cursos antes de conocer a Dios y tienen mucho de nueva era, mucho de masonería, tenga cuidado. Pero en esencia podíamos tomar lo bueno, pero el Señor no le mandó a los pastores a alimentar a la iglesia de magnetismo personal. Pastores enseñando a sus iglesias, hay una pastora, etiqueta social. Cómo sentarse, cómo pararse, cómo ser anfitriona. En el púlpito de la iglesia, la supuesta pastora enseñando reglas, no sé qué Miss Universo quiere tener esa iglesia. Estamos, hermanos, en un tiempo increíble, pero acá dice apacentar, alimentar de la palabra de nuestro Señor. Amén. Pregunta del millón: ¿y cómo alimento a la iglesia con la palabra? De dos maneras. Una, predicación, y dos, enseñanza. Se parecen, pero no son iguales. Vamos a hablar de ellas. Cuando hablamos de alimentar a la iglesia con la predicación de la palabra, estamos hablando de que el pastor o líder debe de proclamar y impartir a la iglesia aquellas enseñanzas que van a regir la conducta del cristiano. Aquellas enseñanzas que van a marcar la directriz para comportarse delante de Dios, delante de los hombres, delante de la misma creación. Cuando un pastor predica, está impartiendo mandamientos, principios y promesas de Dios que rigen la vida del creyente. A ver, los mandamientos son las ordenanzas que Dios da y que tú tienes que obedecer para tu conducta. No adulteres, no robes, honra a padre y madre, no dejes de congregar. Son mandamientos y los cristianos regimos nuestra vida por esos mandamientos. Pero ¿cómo va a regir su vida por los mandamientos si el pastor no le imparte los mandamientos? Usted puede leerlos en su casa, pero el pastor, que debe ser un maestro de la palabra, tiene, amado hermano, que ampliarle ese mandamiento. Otro, principios. El principio no aparece en la Biblia directamente con imperativo, pero está implícito. Por ejemplo, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Parece que estuviera diciendo lo que va a pasar, pero está implicando un principio. El que se casa no se meta en la casa de los padres, ni de los suegros, ni de tu abuelita petita que te crió. Busca tu propio hogar. Es un principio y tenemos que regirnos por principios. Pero ¿qué pasa si el pastor no enseña principios? Todo el mundo va a vivir a como sea sin aplicar los principios. Y otra más que tiene que enseñar en su predicación: las promesas. Porque con las promesas es que usted, pensando en el galardón, usted procede. Dios nos ha dado promesas. Amén. Por ejemplo, Él lo ha prometido: si honras padre y madre tendrás larga vida. Amén. Él lo ha dicho: yo supliré todo lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria. Jesús lo dijo: voy a preparar lugar y vendré para que ustedes vengan conmigo a donde yo estoy. Promesa de Dios. Pero ¿con qué promesa la iglesia va a sustentar y se va a anclar su alma si el pastor no habla de las promesas? Repito, ¿cómo alimenta el pastor? Primero con la predicación. Es decir, los principios, los mandatos y las promesas que dirigen, rigen, limitan y encaminan su vida, su conducta. Amén. ¿Y cuándo el pastor debe dar eso? En los cultos de adoración, como el día de hoy. En los cultos de oración, donde damos palabra. En las reuniones de matrimonio de jóvenes, impartimos esa palabra del Señor. Amén. A ver, el día de ayer en matrimonios estuvimos hablando de sexualidad. Y pregunto, en eso que hablamos de sexualidad, ¿no encontraron principios o mandamientos de Dios para el área sexual? ¿Qué estábamos haciendo? Estábamos impartiendo la palabra en el área sexual. Jóvenes, ¿no hemos estado viendo la mayordomía? ¿Cómo administrar tu dinero? ¿Cómo administrar tu tiempo? ¿Esas no son principios de conducta? Eso es lo que hace un pastor en los cultos de adoración, en los cultos de oración, en las reuniones de matrimonios, en las reuniones de jóvenes. Imparte enseñanzas de conducta para que usted, conociéndolas, las aplique y camine en una conducta recta delante del Señor. Amén. Cuando un pastor no imparte los mandatos, los principios, la gente va a andar en una conducta que no es la correcta delante de Dios, y muchas veces no por mal corazón, sino por falta de enseñanza. El pastor tiene que predicar para que la gente tenga una conducta recta, impartiéndole lo que Dios dice acerca de nuestra conducta. Siempre cuento el ejemplo y se lo voy a repetir.
porque algunos no lo han oído, de un hermano con años en la iglesia. ¿Y qué enseñarían en su iglesia, hermanos? Que él le dice, pastor, estoy en la nueva iglesia donde ha ido, pastor, tengo un libro de sexualidad que dice cosas muy buenas y estoy siguiéndolo. Así le dijo, y el pastor le dice, por ejemplo, ¿qué cosa dice? Dice que para tener una vida sexual sana, los padres tenemos que bañarnos con nuestros hijos. Y el pastor se para, paciente, agarra su Biblia de su biblioteca, lee acá, maldito el padre, el hijo quería la desnudez del padre. Pero un pastor, yo no sabía. Hermano, ¿qué te enseñaron en tu iglesia anterior? El hermano no sabía que eso es maldición para su hijo. Un hijo que ve la desnudez de su padre está maldito delante de Dios. Lo dice la Biblia. ¿Y qué pasó? No fue instruido. De repente se la pasaba pues enseñando toda la vida lo mismo. O de repente toda la vida la hermanita Benedicta paraba contando su sueño. Ahí viene el problema. Mi esposa le decía algo a una joven de la iglesia. Ustedes tienen ventaja. Cuando yo estaba en otra iglesia, nunca me enseñaron tan específicamente como somos enseñados aquí. Y no lo dice porque sea su marido, hermano. Ustedes son testigos de que acá se da la palabra, de que acá se enseña, se predica conducta cristiana. Y que yo nunca me he pasado aquí contándole mis sueños, ni contándole visiones ni profecías, ni he traído por aquí a nadie que me cuente cómo subió al cielo y cómo se bajó al averno. No. Acá damos la palabra en predicación. Y los líderes también la dan. Levanten la mano los que van el martes a la oración. Levanten la mano. Amén. Nuestro hermano Pablo, nuestra hermana Mari dan palabra, ¿no? Dan meditación o alguno, o Mari y Pablo salieron, hermano, siéntese porque le voy a contar mi sueño del día de hoy. No, ¿verdad? Hay palabra. Los adolescentes no reciben palabra. Los jóvenes no reciben la palabra. Los niños no están recibiendo la palabra. Los niños han estado recibiendo, hermanos, la armadura de Dios. Y ahora están recibiendo la vestimenta de Dios, mansedumbre, humildad, paciencia, bondad. Palabra de Dios para su conducta. La primera arma es la predicación para alimentar la iglesia, pero que se refiere a la conducta. Principios, promesas, mandatos que dirigen la conducta. Pero hay otra herramienta que el pastor va a usar para alimentar la iglesia, y es la enseñanza. ¿Pastor no es lo mismo? No. Mientras que la predicación va a su conducta, la enseñanza va, amado hermano, a su creencia. ¿Qué significa enseñar la palabra? Significa impartir, proclamar las enseñanzas bíblicas que rigen su creencia, que marcan su confesión de fe. Dicho de otra manera, lo que creemos. Afecta nuestra conducta también, pero sobre todo afecta nuestra creencia. Por ejemplo, la Trinidad. ¿Afecta su conducta? Usted puede decir, bueno, como Dios es trino, yo también voy a ser trino. Aunque somos tripartitos, pero no trinos. Y usted dice, bueno, que mi espíritu se vaya al anexo y mi cuerpo se quede aquí y mi alma se vaya. No, usted no puede. Pero tiene que creer que Dios es trino porque la palabra lo enseña. ¿Me dejo entender? Otro ejemplo, la redención. Es una enseñanza. ¿Usted va a redimir a alguien? No, ¿verdad? Pero usted tiene que creer que Cristo lo redimió en la cruz del Calvario. La salvación por gracia mediante la fe. ¿Usted va a darle a alguien la salvación? No. Pero usted tiene que creer que usted es salvo por fe, porque así lo dice la Biblia. Así podríamos hablar del rapto, del tribunal de Cristo, de las bodas del Cordero. Por favor, esos niños están que se meten al baño, por favor, que no se metan juntos, después el baño es un chiquero. Amados hermanos, ¿se da cuenta? ¿Discierne la diferencia? Predicación va a mi conducta, lo que debo hacer. Enseñanza va a mi creencia, lo que debo creer, lo que debo confesar y declarar porque es bíblico. Amén. Las dos son importantes. Si usted no cree lo correcto, no es salvo. Y si usted cree lo correcto, pero no hace lo correcto, sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es que los pastores, los líderes, tenemos que enseñar doctrina a la iglesia. Cuando un pastor no imparte doctrina, lo que debemos creer, refutando las sectas y religiones, peligro inminente. Una joven con 10 años de cristiana, miembro de una iglesia grande, por lo menos mediana, maestra de escuela dominical por aproximadamente, creo que 3 o 4 años de esa iglesia.
se casa con un adventista del séptimo día. Y cuando yo le llamo la atención me dice, pastor, pero es igualito. Y yo le dije, le voy a cambiar de nombre, Maísa. Si fuera igualito, no se llamaría adventista, se llamaría cristiano evangélico. Se sorprendió. 10 años de cristiana, maestra de escuela dominical, y no sabe la diferencia entre cristianismo evangélico y adventista del séptimo día. ¿Qué le enseñaron en su iglesia? Yo lo sé. ¡Levanta tu mano! ¡Levanta tu mano! ¡Ah! ¡Levanta tu mano! Ya todo el mundo tenía la mano levantada. Yo no sé para qué seguía gritando, levanta tu mano. Eso le enseñaron. Porque yo visité esa iglesia más de una vez y toda la vida vi convulsiones, efusiones, gritoneos, salía un pastor, ¡ay, ay! Parecía una lista de alianza. Otro salió a predicar. Y todo fue. Entonces en el Señor. Y hasta los chicos de Cacha dijeron como Jaime Tolito. Hasta bromitas y payasadas hacían. Ahí está pues las consecuencias. Y si yo le hablara de varios miembros de esa iglesia, hermano, todas las basuras que hacen. Ah, no, pero hay que cantar, hay que gritar. Un día fue a una apoyada de esa iglesia, hermano. Uy, hermano, cómo sudaban. El Señor es de hoy, hermano Yaico, y cómo sudaban. Pero doctrina, por los pies. Si es que llegaba a sus pies la doctrina. Duele, pero es la verdad. Y cualquier similitud no es coincidencia. Porque no impartieron enseñanza. Un pastor tiene que dar predicación para que la conducta de la gente sea encaminada conforme a principios, mandatos y promesas divinas. Y tiene que dar doctrina, teología, para que la gente crea lo correcto y no se deje engañar ni por sectas, ni por religiones, ni por falsos maestros que se meten dentro de la iglesia cristiana para corromperla. Pero si usted lo nota, para que un pastor pueda predicar y enseñar, tiene que conocer bien los principios, los mandatos, las promesas y la doctrina. Pero si él no sabe, ¿qué va a enseñar a la gente? Una de las cosas que me enoja tanto y que escucho siempre aquí, ¡ay, pero tiene buen corazón! Le voy a poner un ejemplo. Usted se va acá al centro de salud de la DEA de Chillón, que no le recomiendo, pero bueno, ya usted va. El caso es que usted llega allí. No ha venido la doctora, pero hay aquí un joven que recién ha ingresado, está estudiando los primeros días, pero tiene buen corazón de médico. ¿Usted se deja atender? A ver, levante la mano, ¿quién para mandarlo al manicomio? Pero en la iglesia, oye, pero si no ha estudiado, no sabe doctrina, pero tiene corazón el siervo. Aleluya. Aleluya, aleluya, de abajo le está dando. ¿Qué decía la Biblia? Apto para enseñar. Amén. Y para ser apto para enseñar, hay que haber sido enseñado. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Esto que has aprendido de mí, enséñale a otros hombres para que esos que no tengan doctrina, pero buen corazón, sigan enseñando. Él dijo, esto que has aprendido de mí, enseña a hombres fieles que a su vez enseñen a otros. Es una cadena de enseñanza. ¿Dónde estaría el Espíritu Santo? Fluyendo, pero no enseñando. Amado hermano, el pastor tiene que conocer la palabra. Estamos llenos de iglesias con pastores que yo los mandaría no sé a dónde, ¿no? Que dan vergüenza, que dejan el evangelio por los pisos. Cuando se reunieron los sacerdotes católicos con los pastores evangélicos, cuando impulsaron la soncea esa de la ley de libertad religiosa, que para mí es una soncea campeona, que más ha fundido a la iglesia que ayudarla. ¿Se acuerdan cuando yo le dije no vamos a participar de las marchas? ¿Se acuerdan? Tenía razón el pastor. Me equivoco muchas veces, pero en esa no. Ahora que 6.000. Primero eran 10.000, ahora 1.000. Pero ¿saben lo que dijeron los sacerdotes católicos? Los evangélicos no tienen derecho al reconocimiento porque nosotros tenemos 6, 7 años de estudios teológicos. ¿Quiénes son estos señores? Lamentablemente tienen parte de razón, pero no todas. Porque cuando yo escuché eso dije, un momentito, señores, tengo 7 años de estudios teológicos en el Seminario Andino y en la Universidad Bíblica de California en los Estados Unidos, y soy graduado con honores, con maestría en divinidades. O sea que a mí no me van a venir porque soy un pobre diablo que se repite versículos como que toda vieja. Pero había pastores que tuvieron que agachar la cabeza como el Chavo, por ignorantes y por creer que su buen corazoncito los va a llevar. No.
Hay muchos que leen la vida del apóstol Pablo y cuando Pablo entra a la ciudad de Damasco y se convierte, pareciera que inmediatamente empieza a predicar. Hermano, si usted lee bien y si usted se va a la historia, por lo menos 14 años el apóstol Pablo estuvo internado en la presencia de Dios para aprender. Y los apóstoles fueron instruidos por el mismo Señor Jesús. Y Timoteo y Tito fueron instruidos por Pablo. Y Apolo fue instruido por Priscila y Aquila. Y usted encuentra la enseñanza. Amados hermanos, cuando nosotros vamos a la Biblia a ver esto de alimentar, el pastor no puede dar enseñanza floja. Tiene que dar buen alimento. ¿Qué pasaría si usted le da a su hijo todos los días arroz con huevo? Su hijo va a terminar con anemia, con TBC y hasta muerto. Hay pastores que están dando arroz con huevo espiritual todos los domingos y los martes y los jueves a la iglesia. Toda la vida hablan de ayunar y orar. Toda la vida hablan de hablar en lenguas. Y no hablan de matrimonio. No hablan de juventud, no hablan de sexualidad, no hablan de escatología, no hablan de cristología. La iglesia está totalmente desnutrida. No se puede dar enseñanza floja. Hay que dar pastos frescos y buenos. Amén. Amado hermano, el primer deber del pastor es enseñar y predicar, alimentar con la palabra. Amén. Si un pastor no predica en el culto de domingo, si un pastor llega a las 1500 y le da 2 minutos de un versiculito que encontró a la loca, porque trabaja secularmente. Si un pastor, amado hermano, no está presente en las reuniones de ministerios para impartir palabra, si un líder no le está dando palabra, y usted se siente que sabe lo que debe creer, que sabe lo que debe practicar, porque le han enseñado, porque le han ampliado la palabra, entonces, hermano, usted exhorte a ese pastor. Pastor, capacítese. No, a mí el espíritu, dése media vuelta, despídase de ese pastor y vaya a su lugar donde le dé buen alimento. Finaliza. Si usted contrata una pensión para su hijo, que va a la universidad, lo manda desde Trujillo hasta Lima, y usted contrata una pensión y su hijo le dice: mamá, lunes me han dado arroz con huevo. Mamá, el martes me han dado arroz a la cubana. El miércoles me han dado una sopita de puro fideo hacia Guinomén. ¿Usted seguiría con su hijo mandándolo a esa pensión? Usted diría: ¿sabes qué, hijo? Búscate otro lugar donde te alimenten bien. Pero hay algunas personas que dicen: no, tenemos que seguir viniendo aquí porque acá estuvo mi abuelo y mi bisabuelo, y llegan hasta Dan. Hermano, que aquí haya estado su abuelo, su bisabuelo, si acá no hay alimento, usted tiene que ir donde lo haya. Amén. Y recuerda, hermano, y lo repito por última vez, deber del pastor apacentar la iglesia, alimentarla, llevarla a los pastos frescos y buenos para que se alimenten, y ese alimento es la palabra. Mediante la predicación que le va a dar las reglas de conducta, y mediante la enseñanza que le va a dar las creencias que usted debe creer y confesar y proclamar a todo este mundo. Amén. Y no puede ser flojo. Puede ser que el pastor tiene que haber recibido para poder dar. Ahora sí finalizo. Los médicos estudian para cuidar el cuerpo. Los psicólogos estudian, entre comillas, para cuidar el alma. Los pastores estudiamos para ministrar el espíritu, que es lo más profundo. Si el psicólogo estudia 5 años, el médico estudia 6, los pastores debemos estudiar por lo menos 7. ¿Me entendió? Porque vamos a la parte más profunda de nuestro ser. ¿Me entiende? Amado hermano, el deber del pastor es alimentar a la iglesia con el conocimiento de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por tu preciosa palabra. Señor, te ruego que esta palabra sea puesta en el corazón de cada hijo tuyo para el propósito que tú quieres en su vida. Ayúdanos, Señor, a todos los pastores, a todos los líderes, a dar la palabra en predicación de vida, de conducta, en enseñanza de doctrina, de teología, de creencia, y que tu pueblo sea alimentado con pastos buenos y frescos para una vida, Señor, abundante delante de ti. Te damos la gloria y la honra en el nombre de tu Hijo Jesús, el Salvador. Amén y amén. Amén. Gloria al nombre.